¿Quién es Keiko Fujimori? Keiko Fujimori es una de las figuras políticas más conocidas del Perú. Hija del expresidente Alberto Fujimori, creció rodeada de política, poder y controversia. En su adolescencia y juventud, estuvo expuesta a decisiones duras, procesos políticos, conflictos internos y momentos donde su familia entera estuvo en tensión con el país. Esa formación temprana la marcó y la empujó, de manera natural, hacia la vida pública. Desde muy joven, asumió un rol de liderazgo, convirtiéndose incluso en primera dama cuando su madre dejó ese puesto. Esa experiencia la puso en un escenario político que ninguna otra joven había enfrentado. Desde ese entonces, la política se convirtió en parte de su vida y más adelante en su principal proyecto personal. Su cuarta candidatura, ¿por qué no se rinde? ¿Y por qué el Perú sigue dividido? Keiko Fujimori vuelve a estar en el centro de la política peruana. Una vez más, su nombre circula como candidata presidencial, despertando tanto apoyo como rechazo. Para algunos, es una líder firme que nunca se rinde. Para otros, representa todo lo que el país quiere dejar atrás. Hoy vamos a profundizar en su historia, en sus campañas pasadas, en las razones que la hacen volver a postular y en las opiniones divididas que genera en millones de peruanos. Keiko Fujimori ha sido candidata presidencial 3 veces, en 2011, 2016 y 2021. Y en las 3 ocasiones llegó a la segunda vuelta, algo que muy pocos políticos han logrado en el Perú. La primera campaña la mostró como una figura nueva, heredera del fujimorismo clásico, con un discurso fuerte de orden y seguridad. La segunda campaña la posicionó aún más cerca de ganar, con un apoyo masivo en sectores populares. Y la tercera, en 2021, fue quizá la más polarizada, enfrentando al país en uno de los procesos electorales más tensos de su historia reciente. A pesar de perder en las 3 oportunidades, su presencia política nunca se debilitó completamente. Por el contrario, cada derrota pareció convertirse en motivación para intentarlo de nuevo. Para algunos, puede parecer obsesión. Para otros, convicción. Keiko Fujimori ha dicho en varias ocasiones que no se rinde, que siente que aún tiene una misión política y que está convencida de que puede devolver seguridad y estabilidad al país. Su discurso actual se enfoca en estos puntos: la crisis de inseguridad, el desorden político, la necesidad de un liderazgo fuerte, su experiencia acumulada tras 3 campañas, el respaldo que aún conserva dentro de su partido y su base social. Ella considera que el Perú se encuentra en uno de sus momentos más complicados y que puede ofrecer una propuesta de gobierno clara y firme. Esa es la razón principal por la que, pese a sus derrotas, vuelve a intentarlo. Keiko Fujimori tiene una base sólida de votantes. No es mayoría, pero sí es uno de los grupos más estables en el país. ¿Por qué la apoyan? 3 razones principales. 1. Representa mano dura y orden. Muchos ciudadanos creen que el Perú necesita un liderazgo firme para enfrentar la delincuencia, el desorden político y la corrupción, y ven en ella una figura fuerte. 2. Experiencia política. Ha participado en debates, propuestas, campañas, congresos y conflictos electorales por más de una década. Para ellos, la experiencia es un valor que pesa más que la polémica. 3. Confianza en el modelo fujimorista. Hay un sector del país que aún recuerda con nostalgia la época en la que su padre redujo el terrorismo y dio estabilidad económica. Ellos creen que ella puede replicar ese tipo de gobierno, pero sin los excesos del pasado. ¿Por qué otros la rechazan? El rechazo hacia Keiko Fujimori también es fuerte y se ha mantenido a lo largo de los años. Las razones más comunes son estas. 1. Las derrotas anteriores. Para muchos, 3 intentos fallidos son suficientes para entender que el país no la quiere como presidenta. Consideran que insistir es una muestra de incapacidad para aceptar la voluntad popular. 2.
Las investigaciones y polémicas. A lo largo de su carrera política, ha estado involucrada en casos mediáticos que han generado desconfianza. Aunque no todos fueron concluyentes, su figura quedó marcada. 3. El peso del apellido Fujimori. El legado de su padre divide profundamente al país. Para algunos fue un héroe, para otros, un dictador. Keiko carga ese peso cada vez que compite, y esa mochila política la persigue en cada campaña. 4. Cansancio político. Hay un sector del país que simplemente quiere caras nuevas, nuevos partidos, nuevas propuestas, y ven a Keiko como una figura repetida que no deja avanzar a nuevos liderazgos. ¿Por qué no se rinde? Keiko Fujimori podría retirarse de la vida política y vivir sin la presión diaria del ojo público, pero elige no hacerlo. ¿Por qué? Porque ve su lucha como un proyecto incompleto. Ha dicho que siente que tiene una deuda con el país, que su rol aún no ha terminado y que si ha llegado tan lejos es por algo. Además, hay un punto clave. Su base de apoyo la impulsa constantemente a seguir. Su partido político gira en torno a ella. Y si ella no lidera, el movimiento pierde fuerza. En otras palabras, Keiko Fujimori no se rinde porque su figura define al partido, al proyecto y al camino político que ha construido por más de 15 años. ¿Qué piensa el país de su regreso? En el Perú, el nombre de Keiko sigue generando debates intensos. Hay quienes celebran su regreso, creyendo que puede traer estabilidad y orden. Pero también hay quienes lo ven como un retroceso. La figura de Keiko no es neutra. No deja indiferente a nadie. Y justamente por eso, cada vez que anuncia su candidatura, el país entero vuelve a dividirse entre quienes la apoyan y quienes la rechazan. Keiko Fujimori vuelve a postular, por cuarta vez. En un país cansado de la inestabilidad, muchos ven en ella a una líder persistente. Otros ven una figura que el país ha decidido no elegir. Y mientras unos la consideran una opción necesaria, otros la ven como un obstáculo para el progreso democrático. Lo cierto es que Keiko Fujimori sigue siendo una de las mujeres más influyentes del Perú. Y su candidatura, una vez más, nos recuerda que la política peruana está marcada por personajes que generan pasión, rechazo, debate y división. El futuro dirá si esta cuarta oportunidad será la definitiva, o si el Perú volverá a escribir una historia ya conocida. Su padre, Alberto Fujimori, nació un 28 de julio en Lima, hijo de inmigrantes japoneses. Era ingeniero agrónomo de profesión y antes de entrar a la política se desempeñaba en cargos técnicos, lejos del poder. Su perfil de outsider, técnico y relativamente desconocido, lo favoreció en 1990, cuando ganó las elecciones presidenciales por sorpresa, como alternativa al caos. Su discurso inicial mezclaba promesas de orden, combate al terrorismo y reformas económicas. Esa mezcla le valió apoyo popular en un país golpeado por la violencia, la inflación y la desesperanza. Durante su mandato, buscó estabilizar la economía y enfrentar la insurgencia interna. Pero su gobierno también comenzó a consolidar poder de forma autoritaria, generando tensiones con las instituciones democráticas y debilitando controles que hoy todavía generan debate. Fujimori tomó decisiones radicales. En 1992, llevó a cabo lo que muchos denominan autogolpe. Disolvió el Congreso y reestructuró el sistema político y judicial, bajo el argumento de restablecer el orden y combatir al terrorismo, especialmente a la guerrilla. Durante su gobierno se dieron políticas duras, contrainsurgencia, mano de hierro ante grupos terroristas, medidas económicas de choque. Para parte del país, esos años representaron estabilidad, inflación controlada, un relativo retorno a la paz, percepción de seguridad. Pero también vinieron oscuras consecuencias: violaciones a los derechos humanos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, denuncias de corrupción sistemática. Instituciones y defensores de derechos humanos
responsabilizan a ese régimen de graves crímenes de Estado. Ese legado dividido convirtió a Fujimori en una figura polarizadora. Para algunos, salvador. Para muchos, un dictador despiadado. Con el paso de los años, Fujimori padeció problemas de salud. Recibió en varios momentos hospitalización por complicaciones crónicas. En 2023 fue beneficiado con un indulto humanitario, lo que generó controversia nacional. Mientras sus seguidores celebraban su salida, víctimas, organizaciones de derechos humanos y parte de la sociedad consideraban que era una injusticia. Finalmente, el 11 de septiembre de 2024, Alberto Fujimori murió a los 86 años. Su fallecimiento reavivó el debate sobre su legado. Mientras algunos lo lloraban como defensor del país, otros veían su muerte como el cierre de un ciclo oscuro. El Estado decretó días de duelo oficiales, un gesto que también generó críticas por reabrir heridas en víctimas y familiares. El legado de Fujimori es una herida abierta en la historia del Perú. Para sus seguidores representa la derrota del terrorismo, la recuperación económica, un periodo de estabilidad que muchos recuerdan con nostalgia. Para sus detractores significa corrupción estatal, violaciones de derechos humanos, debilitamiento de la democracia y de instituciones. Este contraste extremo ha marcado generaciones. Ha creado una división social, quienes votaron por él o creen en sus ideas, y quienes nunca olvidaron las violencias y abusos de su gobierno. Alberto Fujimori dejó una marca imborrable. Fue un hombre de contrastes extremos, salvador para muchos, verdugo para otros. Murió en 2024, pero su sombra política sigue alargándose.